Pues yo doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes hoy en este día. Doy gracias a Dios por ello y doy gracias a nuestro hermano Ernesto que nos tienen esa confianza de poder compartir la palabra. Y gracias a ustedes porque pues nos reciben también con ese ánimo, con esa corazón abierto con su servidor. Así es que pues gracias, hermanos. Bueno, pues yo quiero invitarles que por favor abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 78. Ahí vamos a estar meditando la palabra y quiero invitarle que abra su Biblia. ¿Cuántos traen sus Biblias? ¿Sí? ¿Todos? A ver, levántemelas. ¿Sí? O trae su celular. ¿Sí? Bueno, eso es bueno, pero yo siempre, como le digo a la iglesia, eso lo ocupan allá cuando pues no se van arriba en transporte o cuando están en otro lugar, pero aquí vamos a dar lugar la palabra escrita en nuestra Biblia, así es que qué bueno que lo trae. Entonces, Salmos 78, ¿y qué le parece si nos ponemos de pie y lo leemos del 1 al 7, ¿sí? Y yo quiero que al momento de ir leyendo ponga todos atención sus sentidos para ir captando junto conmigo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y después oramos. Salmos 78 del 1 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos conmigo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la explicasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos tu nombre, Dios, en esta hora, Señor, porque nos has dado tu palabra, Señor, y tu palabra es vida, tu palabra es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Gracias por esta mañana, Señor, y queremos que hables a nuestro corazón, Señor, que nos recuerdes tus planes y tus propósitos para nuestra vida. Gracias por esta iglesia, gracias por mis hermanos, Señor, y que juntos aprendamos, que juntos, Señor, seamos instruidos, que juntos, Señor, Padre, seamos bendecidos por ti a la luz de tu palabra en esta mañana. Gracias, mi Dios, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tome su asiento, hermanos. Y bueno, pues para mí es un gozo poder estar en este lugar y poder compartir la palabra. Un día, leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, me encontré con un versículo que acabamos de leer, que es el versículo 6. Un día leyendo y me llamó mucho esta palabra, el versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y sus hijos que nacerán y los que se levantarán, dices, lo cuenten a sus hijos. Pero me llamó más la atención al principio, para que lo sepa, dice la generación y pongan al 7, a fin de que ponga a Dios en su confianza. Me llamó la atención ese versículo. Y bueno, en estos días orando a Dios, digo, Dios, pues necesito que me reveles alguna palabra con mis hermanos allá en Naucalpan, y orando a Dios,
desde que supe que me tocaba venir, pues empecé a orar y bueno, siempre Dios a mí me hace sufrir, porque luego tengo mi bodega ahí de enseñanzas pero de 3, 5 que luego tengo, ninguna de ellas. Y entonces poco a poco Dios fue dándonos luz y me llevó precisamente a este pasaje, tener confianza en Dios. Pero ya leyendo la palabra de Dios, escudriñando el contexto, me encontré que hay un mensaje allí muy especial para nosotros como papás, para nosotros como hijos de Dios. Y le digo, Dios, todavía le digo, Señor, ¿y quieres que se le lleve a mis hermanos? Y pues no me quiso dar más que esta, así es que pues yo creo que esta es la palabra de Dios que puso en mi corazón para cada uno de ustedes. Así es que yo quise que leyera usted del 1 al 7 porque yo quiero que veamos el contexto, el por qué dice la palabra que pongan en Dios su confianza. ¿Sí? Entonces quiero ya irme al verso 1, dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y algo que Dios siempre pide de nosotros es escuchar. Y yo sé que usted como padre le gusta que sus hijos le escuchen, ¿o no? Sí, les hablamos y les decimos, pero escúchame. Y hasta le vuelven a repetir, pero escúchame. Y ya cuando el hijo voltea y lo ve a su rostro y dice usted, ahora sí me está poniendo atención. Entonces, viendo aquí la palabra, me encontré un poquito en el título, dice Masquil de Asaf. Y bueno, y pues ahí estudiando también, porque y me encontré que Masquil quiere decir instrucciones. Y entonces Dios quiere darnos instrucciones y Dios usó a Asaf, que era uno de los cantores de David en su tiempo, y era uno de los encargados de la alabanza y de todo, era levita. Entonces Dios le da esta palabra a este varón y escribe este salmos. Y entonces Dios usa a Asaf pues precisamente para darnos instrucciones a nosotros. Entonces cuando nos da instrucciones, empieza la palabra escucha. Sí, y entonces normalmente cuando damos instrucciones, cuando usted manda a su hijo a hacer algo, quiere que lo escuche. Y entonces como padres tenemos esa actitud de que nos escuchen. Y en este caso la palabra de Dios dice: escucha, pueblo mío. Y yo sé que usted está muy en este punto muy desarrollado, de que siempre ponemos atención a la palabra de Dios, que ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Cada domingo, hermanos, tenemos que poner todos nuestros sentidos, nuestra atención, para que Dios hable a nuestra vida. Y cuando venimos a la reunión, pues ponemos toda nuestra atención para ser enseñados por Dios. Entonces aquí vemos en la palabra que Dios le interesa que usted ponga atención y yo le pongamos atención a lo que nos quiere decir. Y entonces dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley. O sea, su palabra, lo que nos quiere enseñar. Y aparte de que podemos escuchar, dice: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. O sea, tengo que escuchar la palabra, tengo que escuchar a Dios, tengo que poner mi atención, tengo que disponerme a atender a Dios, pero también tengo que poner todo mi sentido de oír. Dice, por ejemplo, dice la palabra: inclina tu oído. O sea, ahora sí que humíllate, inclínate y recibe la palabra. O sea, poner toda nuestra atención, y eso es lo que Dios nos pide. Y entonces vamos yo buscando aquí algunas palabras paralelas que nos ayudara a entender, a escuchar a Dios e inclinar nuestro oído a las palabras que Dios nos trae. Y una de ellas está en Isaías 51:4. Yo quiero ir adelantito con ustedes, que el Señor nos confirme. Y me sorprendí, hermanos, porque
Dios siempre quiere que lo escuchemos y pongamos atención. Isaías 51:4 dice: estad atentos a mí. Y cómo nos gusta que nos pongan atención, ¿verdad? Especialmente hablando de nuestros hijos o las personas que estamos hablando, ¿sí? Y no se diga a veces en los matrimonios. Habla la esposa o la mamá y a veces el esposo o los hijos a veces así como que están más entretenidos con el celular, y lo que dice la esposa: pero escúchame, atiéndeme, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Imagínense, hermano, el corazón de Dios para con usted y conmigo, que le pongamos toda la atención necesaria, sí, que prestemos oídos a lo que Dios nos quiere oír, nos quiere decir. Pero y mire, dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. O sea, hermano, el consejo de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios nos prepara. Pero Dios quiere que le pongamos atención, y es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Pero con la ayuda de Dios, a la luz de su palabra, tenemos que cambiar algunas actitudes que tenemos para oír. Y en este caso Dios habla, pues si los papás ahora sí que están al tanto de nosotros, que nosotros podamos poner atención, pues Dios más. Entonces yo veo aquí el corazón de Dios. El deseo de Dios es que usted y yo le pongamos mucha atención en su palabra, que pongamos mucha atención a lo que Él nos quiere enseñar, a lo que Él nos quiere revelar. Así es que vemos esto. Me encontré algunos otros pasajes, quiero leerlo nada más. Escúcheme, por ejemplo, Proverbios 7:24 dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Ese es el deseo de Dios, que estemos atentos a las razones de su boca. Por ejemplo, Proverbios 55:7 dice: ahora pues, otra vez, hijos, oídme y no os apartáis de las razones de mi boca. Entonces, en la de 7:24 dice: estar atentos a las razones de mi boca, estar atentos. Y en el 5:7 dice: no os apartéis de las razones de mi boca. O sea que pongamos mucha atención, que dispongamos nuestro corazón, ahora sí que estar muy atentos a lo que el Señor nos habla. Y regresamos a Salmos 78, ahí voy a estar yendo y viniendo, hermanos. Así es que, entonces Dios dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Versículo 2: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El primer párrafo: abriré mi boca en proverbios. Tal parece que a nosotros nos cuesta trabajo poder entender a Dios. Nos cuesta trabajo poder comprender las cosas de Dios. Y esto me llevó también a buscar cómo hacer, o cómo Dios hace que usted y yo entendamos su palabra. Y esto me llevó a un pasaje muy conocido, usted lo conoce bastante, y es Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13, hermano, te vas a encontrar de cómo el Señor Jesús enseñaba en parábolas. O sea que nuestro Señor Jesús, hermano, es un maestro por excelencia. El Señor Jesús es un maestro de excelencia, que es una palabra didáctica, de esas palabras que usan los maestros. Y entonces el Señor Jesús, vemos en el capítulo 13, por ejemplo, cómo Él hablaba al pueblo a través de parábolas. Y yo buscaba y dije, bueno, proverbios y parábolas, y son casi palabras sinónimas.
Sí, son palabras sinónimas, otros le añaden refranes. Y entonces el Señor Jesús, a través de su palabra, yo me encontré que Él usó parábolas. Y nomás déjeme hacerle una reseña por ejemplo, de las parábolas que usó el Señor Jesús allá en Mateo. Y va usted a los 4 evangelios y va a encontrar varias parábolas. Pero una de ellas, por ejemplo, es la parábola del sembrador. En el capítulo 3 inicia, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. O sea, él era un buen maestro y usaba parábolas para poder hacer que la gente entendiera. Y aquí, bueno, usted ya conoce la parábola del sembrador, que una semilla cayó en el camino, otra en el pedregal, y así. Y de esa manera el Señor transmitió de cómo la palabra de Dios lo recibimos, y también cómo está la tierra donde cae la palabra. Y allí él habló, por ejemplo, la parábola del sembrador, y luego más adelante no se lo voy a leer, pero en el versículo 18 dice, por ejemplo, mi Biblia dice: Jesús explica la parábola del sembrador. Y lo lee usted y se impacta usted cómo el Señor Jesús, usando la parábola primera, habla de la parábola del sembrador, pero ya a partir del versículo 18 él explica por qué enseñaba de esa manera. Y ya en el versículo 24 ya habla de otra parábola, la parábola del trigo y la cizaña, y así el Señor fue enseñando, y llega hasta el versículo 31, habla de la parábola de la semilla de mostaza. Y usted ya luego piensa en su mente sobre qué es la parábola de la semilla de mostaza. Entonces allí el Señor, para hacer entender a las personas que el que tuviera una fe como el grano de mostaza, que es bien pequeñita, y el Señor les hacía, pues les revelaba que así está nuestra fe, pero les hablaba. Y luego habla de la parábola de la levadura. Y luego en el versículo 34, yo quiero que ponga atención, le voy a leer, dice: el encabezado de este versículo dice: el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Tenía un método el Señor Jesús para hacer entender a las personas acerca del reino de Dios. Y aquí la Biblia dice, en el versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En tan solo este capítulo 13 de Mateo podemos darnos cuenta cómo el Señor Jesús enseñó por parábolas, y les reveló del reino de Dios. Les reveló de las cosas escondidas que hay en el reino de Dios. Él es un buen maestro, y yo dije: Dios, definitivamente Él es Dios, y sabía cómo llegarle a la gente. Por eso es que, mis hermanos, abriré mi boca en parábolas, y dice el Señor, y declararé dice, cosas escondidas. Y aún yo, cuando estaba leyendo este pasaje, venía a mí en mi corazón algo fresco, algo así impactante, de cómo Dios te ama tanto que declara su palabra y quiere que tú te des cuenta y que aprendas y que te des cuenta de lo que Él hace en la vida de las personas. Así es que, mis hermanos, Dios usa parábolas, y se cumple lo que, como dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Entonces Dios usaba medios. Él era un buen maestro, que cualquier cosa que, ¿se acuerda cuando tomó a un niño para hablarle del reino de Dios?
O sea, usaba muchos medios el Señor Jesús de cómo enseñar a las personas. Y entonces Él de esa manera se quiere revelar a nuestras vidas a la luz de su palabra, para que usted y yo podamos cumplir lo que se nos ha encomendado. Regreso con ustedes en el versículo 3, hermanos, de Salmos. Entonces, versículo 3, las cuales hemos oído y entendido. Usted y yo hemos recibido la revelación de la palabra, la hemos oído y muchas veces sí lo hemos entendido. Que a veces se nos olvida, esa es otra cosa, pero de que sí hemos oído. Y yo creo que de los años que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, hemos oído mucha palabra de Dios, que luego se nos borra. A mí se me borran muchas cosas, pero la Biblia es bien clara, hemos oído y lo hemos entendido. Y hay muchas cosas que hemos entendido que nos cuesta mucho trabajo ponerlo en práctica, pero ahora sí que podríamos decir que no se nos ha enseñado, que no se nos ha dicho. No podemos decirlo, sí nos han dicho, sí hemos escuchado, sí hemos entendido. Entonces, así es que no podemos decir que no. Entonces, que nuestros padres nos las contaron, hablando de nuestros antepasados. Entonces, mis hermanos, hemos oído y sabido de las cosas que Dios nos ha dado en para nuestra vida. Entonces, yo quisiera ir a otro pasaje paralelo a ella, Salmos 44:1, atrasito, siempre buscando de afirmar la palabra de Dios en nuestra vida. 44, versículo 1 y 2. Dice lo que dice la palabra. Y dice lo que decía este varón. Dice Masquel de los hijos de Coré. Dice: oh Dios, con nuestros oídos, ¿qué dice? Hemos oído. Y a usted, a mí, nos han enseñado muchas cosas. Y podríamos decir como a estos varones: con nuestros oídos hemos oído. Y también nuestros padres nos han contado. Y la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Haciendo aquí una remembranza, haciendo un recordatorio de cómo salió el pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí? O sea, fíjese que las generaciones pasan, y yo he notado que muchas veces nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no han sido testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hace unos tiempos, no tiene mucho tiempo, estaba cerca el aniversario de la iglesia. Y vino a mi mente precisamente esta palabra, que muchos jóvenes, muchos jovencitos, muchos niños no vieron cómo nació Betel. Solo sabían que el 12 de noviembre celebramos nuestro aniversario. Y ellos se suman a nuestra celebración a Dios. Por cierto que ya viene el aniversario de arrebatamiento. Y luego hago un recuerdo, y hay muchos hermanos que fuimos testigos cómo nació Betel. Pero los más jóvenes y los más pequeños solo se gozan porque es aniversario. Pero si ellos hubieran visto y sido testigos de cómo nació la iglesia, sería más convincente su fe y su gozo con el Señor. Ellos se gozan y ellos se alegran, pero cuando eres testigo, es otro tu gozo. Y aquí dice la palabra: con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Y qué bueno por esos padres que cuentan cómo nació Betel, cómo nació arrebatamiento, o esos padres que cuentan cómo se hicieron cristianos. Venía pensando, como traigo a mi hijo y él viene de chofer,
y venía pensando los grandes milagros y señales que el Dios Altísimo ha hecho con mi esposa. Ella ha tenido unos encuentros con el Señor donde le ha hecho milagros tremendos. Y entonces a veces platicamos y él recuerda y entonces a veces nos sentamos como familia y mi esposa empieza a compartir cómo Dios ha hecho milagros en su vida. Entonces, en este caso dice la palabra, nuestros padres lo han contado. Y dice la palabra, la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos, recordando de cómo Dios hizo señales y prodigios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y esas generaciones que venían atrás sabían que salieron de Egipto porque sus papás se los habían contado. Y por cierto, hasta ahorita voy a decir el título de mi enseñanza: preparando generaciones futuras. Así la titulé. Preparando generaciones futuras. Y estos padres le contaban a sus hijos de cómo salieron con brazo fuerte de Egipto, de cómo Dios tuvo que intervenir para sacarlos de Egipto. Y esos papás no callaron, se los contaban a sus hijos. Pero así podemos trabajar, dice. Y luego dice el salmista: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Dice, pero tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. O sea, haciendo un recordatorio, el salmista, de cómo Dios intervino para plantarlos ahí donde están. Tengo un joven en la iglesia que estuvo 2 años en Israel y cada vez que me siento a platicar con ellos, él siempre dijo, cuando yo estuve ahí siempre tuve deseos de ir a donde anduvo el maestro. Y luego platico con él y me dice, no hermano, dice, cuando entras a esos lugares así como conoces la Biblia, sientes, dice que así como que se te enchina la piel de pensar, de recordar que aquí estuvo el maestro y de todos esos detalles. Entonces, imagínese hermano, recordar lo que el Señor hizo. Dice, tú con tu mano echaste las naciones. Y fíjese bien el 3, me gusta, porque no se apoderaron de la tierra, ¿qué? Por su espada, ni su brazo los libró. Y estamos hablando ya de otra generación, dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. O sea, vemos que estos salmistas allí recordaban de las maravillas del Dios Altísimo, de cómo Dios intervino en sus vidas. Así es que mis hermanos, dice la palabra, oh Dios, dice, con nuestros oídos hemos oído y con nuestros padres nos han contado. Pero puede usted ver el papel que juegan los padres. Se puede usted dar cuenta de cómo los padres son partícipes o involucrados en el establecimiento del reino de Dios en la vida de las personas. Y quiero ir con ustedes, estuvimos en el 3, ¿verdad? Entonces me regreso a Salmo 78. Y entonces dice el 3, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y versículo 4, no las encubriremos a sus hijos. Ahí me detengo. No ocultaremos a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es el objetivo de nuestra enseñanza? Preparar a nuestros padres, preparar a nuestros hermanos para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que la palabra de Dios siga corriendo y fluyendo a la vida de las personas y en especial de nuestra descendencia. Dice aquí la palabra,
no las encubriremos a sus hijos. Y en otra versión dice, no la ocultaremos a nuestros hijos. Es una responsabilidad para nosotros como padres seguir transmitiendo la palabra de Dios. Y también estaba pensando y orando, dije, Dios, ¿qué papel jugamos nosotros los pastores? Es seguir transmitiendo la palabra de Dios para que usted pueda cumplir su responsabilidad y sus propósitos en la vida de sus hijos, en la vida de sus seres queridos. Nosotros como pastores somos como padres espirituales y transmitimos la palabra para que usted pueda transmitir a sus hijos. Y tengo por ahí otros pasajes, pero ahorita vamos a seguir viendo aquí la palabra. Dice, no la encubriremos a sus hijos. Y en otra versión les dije que encontré que dice, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Y vamos a ver algunos pasajes aquí. Fíjense lo que pasa. Éxodo 12, 26 y 27. Vamos a recordar un poquito cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. Y mire lo que dice la palabra, Éxodo 12, 26. Permítame leer el 25, 12, 25 de Éxodo. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. O sea, siempre lo vas a recordar, lo vas a practicar, dice. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, ¿qué es lo que celebran en estas fechas? ¿Qué es lo que recuerdan, pues? ¿Por qué esta celebración? Y dice, vosotros responderéis así. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermano, en 1 Corintios 11, ahí habla cuando celebramos la mesa del Señor. Y dice el Señor Jesús, hablando del acto, dice, esto celebraréis en memoria de mí. Para que no nos olvidemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y siempre tratando de recordarnos. Y yo creo por eso, gracias a Dios por nuestro hermano Resto, que nos enseñó a celebrar la mesa del Señor cada primer domingo de mes. Y siempre tratando de recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y remontándonos de cómo libró Dios al pueblo de Israel ahí en Egipto a través de un cordero pascual. Y ahí empezó la Pascua. Y entonces, pero lo que me llama la atención es cuando la palabra de Dios le dice a los padres, si te preguntan tus hijos, ustedes van a responder así: es la víctima de la Pascua de Jehová. Entonces, hermanos, hay algo que nosotros como padres que tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Los tiempos pasan y si no ponemos atención acerca de lo que enseñamos a nuestros hijos, hermano, no pueden crecer espiritualmente. ¿Saben qué? Tengo a mi mamá en casa, tiene 99 años ya, y platico con ella. Nosotros de chicos crecimos en la iglesia presbiteriana y me gustaba estar allí porque nos enseñaban pasajes bíblicos, nos gustaban hacer trabajos infantiles. Y me acuerdo que cuando yo crecí, Dios un día me dijo: a ti te enseñaron que hay un Dios, pero tú nos has enseñado a tu hija de que hay un Dios. Tus padres con todas sus limitaciones te enseñaron que hay un Dios. Y eso me hizo volver a los caminos de Dios. Y platicaba con mi mamá en estos días que yo soy la cuarta generación que conoce de Jesús.
me cuenta ella de su abuelito que conoció del Evangelio. En el pueblo no se hablaba el español, se hablaba puro dialecto. Y el abuelito hizo un techo de ramas y allí enseñaba a la gente a leer en español. Pero también les predicaba el abuelito el Evangelio bajo ese techo. Y por causa de ese abuelito, plantaron la primaria que está en la comunidad donde vivimos. Y después ese abuelito murió y lo mataron por causa del Evangelio. Y se quedó su papá su abuelito de mi mamá también, casi igual. Y ese tío era un hermano de mi abuelito que se llamaba Joel. Y él fue el que empezó a pastorear a las personas del pueblo. Y de ahí mis papás tomaron el nombre de su servidor. ¿Sí? De ahí tomaron el nombre del servidor y dice, es que nos gustó el nombre del tío, dice, porque se llamaba Joel, dice, entonces te pusimos así. Dije, bueno, ahora me la pusieron, ¿verdad? Entonces, y después se muere ese tío y se queda mi mamá con mi papá predicando el Evangelio. Y les dije un día que yendo a visitar a mi mamá me dijo, fui a visitarla y me dijo, hijo, ¿ya te vas? Le digo, sí. Dice, ínquese que voy a orar por usted. Y me acuerdo que mi mamá oraba por mí y yo no sentía nada. Y yo decía entre de mí, nomás porque quiero mucho a mi madre, me dijo que ore por mí, pero yo no siento nada. Y por dejarme que orara por mí, estamos aquí. Y entonces, doy gracias a Dios porque a través de eso, mis hijos también aman a Dios y sirven a Dios. Hasta los nietos ya, tengo una nieta que pues le gusta ahí también cantar y danzar. Y entonces, si se da cuenta cómo va corriendo la cadena, de cómo usted puede influir en sus hijos. Entonces, me gusta este pasaje cuando dice, vosotros responderéis así. Y si te preguntan tus hijos, ¿qué es este rito? Y tengo otro pasaje, Salmos capítulo 22, nos regresamos al Salmos y me sorprendí preparando esta enseñanza porque el libro de los Salmos a veces lo vemos como poético y como que palabras bonitas de oración para buscar a Dios, pero cuando vas a la palabra y te encuentras con su palabra grandes enseñanzas. Salmos 22, le dije, ¿verdad? Entonces, déjenme 22, aquí está. Dice la palabra, capítulo 22, versículo 30. 30 y 31 dice, la posteridad les servirá. Y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. La posteridad le servirá. Dice, hermano, cuando el tiempo que usted y yo ya no estemos aquí, ¿quién se va a congregar aquí en este lugar? ¿O quién va a seguir poniéndose la camiseta de arrebatamiento? ¿Quién? ¿Sí? Luego mi hermano Resto y yo decimos, ya llegamos a los 70 y ya como que ya no es la misma energía, pero que son de nuestros jóvenes, que son de nuestras generaciones futuras. Dice, la posteridad les servirá, o sea, los que vienen detrás le van a servir. Y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. O sea, el Salmo 78 nos lleva más allá de esta fecha, nos lleva a futuro. Y por eso les dije que yo le titulé Preparando generación a futuro. Y dice la palabra, este será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Qué tremendo, hermano, dice. Vendrán y anunciarán su justicia. ¿Quiénes? Los que vienen a futuro, los que vienen detrás. ¿Usted había pensado alguna vez qué va a pasar con sus hijos, con sus jóvenes? Y qué bueno que usted se goza delante de Dios hoy en este día. Yo me gozo. Pero yo le digo, Dios, no te tardes en venir. Pero mientras no viene,
tengo que preparar a mi gente, a mi familia. Recuerdo que todavía hace 5 años mi mamá subía a las montañas a visitar a las familias, a predicar. Pero después dijo, ya no puedo, hijo, te toca a ti. Y le toca a los hermanos. La obra tiene que seguir caminando. Y yo dije, Dios, todo tiene un principio, todo tiene un final. Entonces, dice aquí la palabra, que los postreros, dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y dice, y vendrán, ¿y qué dice? Y anunciarán su justicia. Los postreros vendrán y anunciarán su justicia. Y a pueblo no nacido aún. Fíjese, hermano, en verdad que la palabra de Dios es tan reveladora que ya está pensando en tus nietos que no han nacido. O sea, Dios ya tiene la visión, ya tiene puesta su mirada a futuro. ¿Qué va a pasar con tus nietos? ¿O qué va a pasar con tus hijos? Los que, a lo mejor para los muchachos que no se han casado, cuando te cases, y Dios ya está pensando, por eso que aún no han nacido todavía. Yo dije, Dios, mi Dios es bien, ¿cómo le llamo, podría ser la palabra, es bien prevenido mi Dios. Él no se queda a estas fechas, Él ya está pensando más adelante qué va a pasar contigo, qué va a pasar con su pueblo, con sus jóvenes, con sus niños. Dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Así es que, hermano, si por ahí tiene usted alguna hija embarazada, tiene una su esposa embarazada, vaya pensando qué es lo que va a pasar con ese bebé cuando nazca. Pero la palabra de Dios tiene que seguir corriendo, la palabra de Dios tiene que seguir fluyendo. La palabra de Dios, hermano, vendrá como lluvia, dice la palabra en Isaías. Entonces, hermano, esto no se detiene y tenemos que estar preparados nosotros para seguir extendiendo el reino de Dios. Me voy al versículo 5 de 78, atrasito, nos regresamos, hermanos. Versículo 5. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. En una palabra, Dios entregó su palabra, por ejemplo, a Jacob, pero luego también puso su ley, sus palabras en Israel, o sea, al hombre personalmente, luego a la nación. Sí, en esta mañana yo le entrego a usted la palabra de Dios de una manera personal, pero también Dios nos entrega la palabra para la iglesia. Sí, entonces, pero dice la parte B de este versículo, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hermanos, ser padres es un privilegio, pero también es una responsabilidad de nosotros como padres. ¿Qué hacemos para que ellos conozcan de Dios? Para que ellos prediquen de Dios. Y dice aquí la palabra, la cual mandó a nuestros padres. Y fíjese bien que sí en la Biblia aparece que Dios le encomendó a los padres que hablaran de su palabra, que hablaran de Dios, que hablaran de sus hechos y de sus prodigios. Y quiero ir con ustedes a un pasaje, Salmo 147, aprovechando que estoy cerca, Salmo 147, 19. Les decía yo que me sorprendí con la palabra porque de veras que es muy reveladora. Salmo 147, 19 dice la palabra: ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y sus juicios a Israel. Y no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, solamente a su pueblo. Y en cuanto a su juicio no lo conocieron. Deuteronomio capítulo 6, hermano.
pasaje muy conocido también. Fíjese cómo esta palabra ha sido extendida, y desde Dios siempre ha estado al pendiente de que su palabra y que nos conozcamos a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice la palabra de esta manera, y es un pasaje muy conocido por usted, por mí, porque aquí el Señor le recomienda. Y déjeme leer desde el 4. Dios le dijo a Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, recordándole: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿en dónde van a estar? En tu corazón. Pero dice, si va a estar la palabra en tu corazón, dice en el 7, y que dice, las repetirás, ¿qué? A tus hijos. Hablarás a ella estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, esta palabra que encomendó Dios a los padres es que teníamos que repetirla en diferentes situaciones, en diferentes oportunidades a nuestros hijos. Y dice: y las tratarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es que Dios se encomendó a los padres hablar de Dios, hablar de su palabra. Por eso les decía yo que le he titulado preparando una generación a futuro. Y es la responsabilidad de nosotros como padres seguir, hermano, hablando de la palabra de Dios, hablando de Dios, enseñándole a nuestros hijos acerca de su palabra, acerca de Dios. Les decía yo que el Señor me habló a mi corazón y me dijo, aquella vez que yo estaba separado de Dios, me dijo: al menos tu padre, con todas sus limitaciones, te enseñó que existe Dios. Pero tú, ¿qué has hecho? Y eso fue una palabra que marcó mi vida, mi corazón, porque yo ya era casado y tenía una niña, y entonces tuve que retomar mi responsabilidad como sacerdote de mi hogar para transmitirles la palabra de Dios. Y lo seguimos haciendo, hermanos. Y como padres espirituales, pues le seguimos haciendo también, hablando de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4, 9, atrasito, hermano. Siempre había un consejo de Dios para que no nos quedemos callados, sino que siempre podamos enseñarle a nuestros hijos. 4, 9 dice: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, recordándole de dónde vienen, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué dice? Antes bien, ¿qué dice? Les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Primero Dios advierte, dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea, aliméntate espiritualmente. Ten en cuenta a Dios, no te olvides de Él, dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Tienes que estar en constante comunión con Dios. Tienes que estar en constante avivamiento espiritual en tu vida. O sea, no te puedes relajar, no te puedes enfriar, no te puedes desanimar, no te puedes resfriar espiritualmente. ¿Por qué? Porque tienes trabajo. Y dice, al contrario, a que te relajes, a que te olvides, mejor háblale a tus hijos. Dice aquí, la palabra de Dios dice, al contrario, dice: antes bien, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios no nos da ni tantito chancecito de que nos bajemos espiritualmente. Al contrario, ponte las pilas y habla de Dios, y ora por tus hijos, y intercede por ellos, enséñales la palabra y revélale la palabra, pero no te desalientes, no te enfríes. Ponte las pilas y háblales y ora por ellos. ¿Y cuántos de nosotros como padres
He visto familias, hermanas, hermanos que sufren por sus hijos porque se han apartado del camino. Voy a Oaxaca y me dicen muchos padres: ore por mi hija, ore por mi hijo, porque no me vienen a ver, porque sé que se apartaron del camino. Pero también me dicen mis hijos están en la escuela, están buscando de Dios, ya unos son pastores, unos sirven en la obra de Dios. O sea, hay un balance, pero hay también un desbalance, porque hay algunos padres que sus hijos se han apartado del camino. Pero nosotros como padres tenemos que estarles constantemente hablando. Y entonces aquí vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos revela. Estoy entonces aquí en Deuteronomio 4:9. Entonces habla la palabra que debemos hablar nuestros hijos. Regreso a Salmo 78, que ahí donde estoy con ustedes, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, estamos en el 5. Estableció testimonio Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos. Versículo 6. Para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces, mis hermanos, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio. Dice aquí la palabra, para que lo sepa la generación venidera. ¿Cómo van a saber nuestros hijos? ¿Cómo van a saber nuestros jóvenes? ¿Cómo van a saber nuestros nietos de que Dios existe y que Dios hace cosas grandes y maravillosas? ¿Cómo pueden saber tener comunión con Dios si nos toca a nosotros? ¿Cómo? Es a través de nuestra vida, a través de nuestra comunión con Dios, a través de nuestra relación con Dios. Nosotros podemos cumplir el propósito y el plan de Dios para nuestras generaciones que vienen adelante. Les estoy dejando un buen paquete, una buena responsabilidad. ¿Saben qué? A veces nos es cómodo descuidar la vida de nuestros hijos. Recuerdo que Joel tenía como 4 años, se metía abajo de las sillas de los hermanos y les desataba los cordeles de sus zapatos de los hermanos y los enredaba al pie de la silla. Y esto le daba mucha pena a mi esposa. Y decía mi esposa: ¿sabes qué? En ese tiempo me acuerdo que teníamos culto los sábados y los domingos. Y me decía mi esposa: algo tenemos que hacer, dice, porque ya tengo mucha pena. Ya los hermanos siento que me miran muy feo, que no sé educar a mi hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos, el culto del sábado yo me quedaba con él en casa. Y el culto del domingo yo me iba al culto y mi esposa se quedaba en casa. Esa era nuestra solución para no provocar a conflicto a los hermanos. Aguantamos 2 semanas. Y leyendo la palabra, Dios me dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tuve que pedirle perdón a Dios y dije: Dios, ¿tú estamos mal? Sí, te estás negando a mi hijo que el Espíritu Santo lo toque. Le digo: Dios, pero pues es que es bien latoso, mi hijo. Señor, tú lo ves. Le amarra los zapatos de los hermanos en la silla. No sabía amarrar, pero sí lo enredaba. Entonces, cuando algunos hermanos se paraban, pues se llevaban la silla. Y le dije: Dios, ¿qué hago entonces, Dios? Pues ponte a orar por él. Me acuerdo que una vez que el hermano Ernesto fue, dijo: oye, no te preocupes, tiene vida. Pues sí, pero a mí ya me daba pena con los hermanos. Y esa vez le dije: Dios, está bien, perdóname por si estoy interfiriendo a que él sea ministrado por tu presencia. Entonces llegábamos al culto, orábamos y se agarraba 3 sillas a roncar todo el culto. Nos íbamos a la casa, lo cargaba yo. Pero ya no le estorbé. Y Dios tuvo que
ministrarlo en su espíritu y siempre estuvo quieto en el culto. Entonces, hermano, a veces buscamos soluciones más fáciles, pero dice aquí la palabra, para que lo sepa la generación venidera. Imagínense cuándo iba a saber mi hijo de las cosas de Dios, y los hijos que nacerán otra vez más, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Así es que, hermano, es una cadenita. De aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, usted tiene que transmitir la palabra de Dios, tiene que buscar que sus hijos crezcan a los pies de Jesús, tiene que buscar, hermano, de que ellos tengan comunión con Dios. Y si lo hacemos así, nos vamos a evitar muchos conflictos, porque he visto padres que sufren por sus hijos que se han apartado del camino. Pero, ¿qué hemos hecho? Es muy fácil, hermano. Nos relajamos y nos volvemos bien comodinos y dejamos que nuestros hijos, pues que vayan al culto cuando quieran. No, hermano, cárguenlos. Yo ando sobre los papás porque hay unos papás, le digo, oiga, y el chico no quiso venir. Le digo, ¿y usted qué dijo? Sí, hijo, quédate a dormir o no sé, a ver el fútbol. Pero digo, no, hermana, digo, hay que traerlo porque cuando crezca más le va a evitar muchos dolores de cabeza, pero a veces nosotros no entendemos. Pues no quiera, está bien, hay que se quede. Nomás hasta le pone usted la llave, ¿no? La puerta, para que no se salga. ¿Sí? Es fácil, pero no, hermanos. Al contrario, la Biblia es bien clara para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán, le digo que Dios va más allá. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, que su nieta, su nieto le cuente a los que vienen detrás de ellos, le cuenten de Dios. Y el 7, cómo me encanta, hermano. Esto es lo que me gusta. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Todo lo que venimos diciendo, todo lo que venimos, hermano, predicando, lo que venimos reflexionando, ¿cuál va a ser el propósito? ¿Cuál va a ser la solución, la respuesta? Es de que esos niños, esos jóvenes, ese pueblo ponga su confianza en Dios. Para que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros hermanos que vienen atrás, para que aprendan a confiar en Dios, tenemos que hablarles. Tenemos que ministrarles la palabra, tenemos que orar, interceder por ellos. Pero tenemos que hablarles de las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. ¿Cómo van a confiar en Dios si usted y yo no les decimos nada? Le digo, ¿cómo van a confiar en Dios si los dejo en casa cómodamente? ¿Cómo van a confiar en Dios si no les leo un pasaje de la Biblia? O los hago que lean un pasaje de la Biblia en casa. Si los dejo, los abandono, hermanos, va a ser grande la pérdida. Por eso nos estamos preparando para una generación futura. Dios quiere una generación para Él. Él quiere nuestros hijos, nuestros nietos y los que han de nacer, los quiere para Él. Pero usted y yo tenemos que cumplir con nuestra obligación de hablarle la palabra. Y me gusta esta porción de la Biblia, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Sabe qué? No sé qué tiempo llevo, pero hermano, háganme una seña por si ya se me estoy acabando. No, sí, bueno. Déjenme decirles algo. Necesitamos hermanos jóvenes. Necesitamos jóvenes y niños que tengan confianza en Dios, que busquen de Dios, que se acerquen a Dios. ¿No le gustaría ver sus hijos, sus seres queridos buscarle a Dios? Pero yo tengo que hablarles, tengo que estar cerca de ellos. Cuando entré al pastorado, nuestros recursos eran limitados. Y venían mis hijos y me decían, papá, necesito zapatos, necesito útiles para entrar a la escuela y cosas semejantes así.
¿Y sabe qué hice? Le dije, sí, hijos, yo soy su padre y tengo la obligación de proveerles, pero ¿saben qué? Nuestros recursos son limitados, pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a doblar rodilla y vamos a orar a Dios, que Dios provea para lo que ustedes necesiten en la escuela. Y aprendieron, hermanos. Venían y me decían, papá, voy a necesitar tenis para educación física. Dice, pero no te preocupes, papá. Ya le pedí a Dios y le estoy pidiendo que me dé tenis. Aprendieron a confiar en Dios. Y siempre los cuatro, así los enseñé. Y aprendieron a confiar en Dios y Dios proveía. ¿Y saben qué? Doy gracias a Dios porque con esa confianza que aprendimos a acercarnos a Dios, nunca pedí dinero prestado. ¿Sí? Aunque comíamos frijoles con nopales, pero nunca pedí dinero prestado. Pero Dios proveía. Recuerdo que un pastor me dijo, hermano, ¿cuántos años tienen tus hijos? Y ya le dije así. ¿Y dónde están? Le digo, pues uno lo tengo en la universidad, otro en la prepa, otro en la secundaria y otro en la primaria. ¿Y cómo le haces? Le dije, pues confiando en Dios. Y ellos aprendieron a confiar en Dios. Y siguen confiando en Dios. Porque algunos ya necesitan casarse. Y le digo, pues, ya pónganse a orar, ¿no? Pídanle a Dios. Y entonces, hermano, los hijos aprenden a confiar en Dios. Y esta palabra nos anima a hablarles, a interceder por ellos, para que todo lo que hemos hablado de los papás, nuestros hijos, tengan absoluta confianza en Dios. A lo mejor esto nos lleva a pensar en dónde estoy fallando como padre. Pero ya lo vimos hoy, que Dios nos encomienda el poderles compartir que existe un Dios, que busquen a Dios, que se acerquen a Dios, meterlos en Dios. Déjenme hablarles otro poquito de confianza. Un día me invitaron a predicar en la iglesia. Y dije, ¡ora! Lo que me den los hermanos de ofrenda, voy a pagar mi verificación. Esto ya tiene muchos años. Y voy. Tenía 50 pesos, le eché de gasolina a los 50 pesos. Y voy. Terminé de predicar. Me acompañaba, estaba joven, estaba pequeño. Tenía como 11 años, 10 años. O menos, creo. Y fuimos. Ese día prediqué. El pastor me dijo, hermano, muchas gracias, Dios te bendiga, muy bonita palabra. Gloria a Dios. Y yo dije, a lo mejor el copastor se va a poner guapo. Voy y me despido de él y me dijo, hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. Luego le hablo para que venga otra vez. Bueno. Y ese día me dio una sed, que lo que yo no tomo agua en el púlpito, ese día me dio una sed. Y bueno, pues ya fui al baño, regresé, y los pastores pues todos ocupados con sus ovejas, y dije, pues creo que no hay nada, pues vámonos. Ya tenía un Volkswagen en ese tiempo, me voy al carro, y dije, Dios, allí sí al hermano Joel se le apareció la carne. A la próxima vez que los hermanos me inviten, no vengo, porque estos hermanos son muy descuidados, pero ahora no regreso, según yo. Y ahí iba yo pensativo, y me dice mi hijo, chiquito, me dijo, no te dieron nada, ¿verdad, papá? Le digo, no me dieron nada. Le digo, pero vámonos, que tengo sed. Ya no hay para refrescos. Nos fuimos. Y al camino Dios me dijo, ¿sabes qué, Joel? Yo endurecí el corazón de los pastores. Digo, ¿por qué, Dios? Porque tú confiaste en su dinero y no confiaste en mí. Digo, no se vale, Dios. Pues, ¿cómo voy a pagar mi verificación? Clama a mí, yo te responderé. Está bien, Señor. Le digo, pero ¿sabes qué, Señor? Saca de mi corazón este enojo. Líbrame, sana mi corazón. Y iba yo orando. Y para que Dios pruebe mi corazón, al mes me hablan y me dicen, pastor, ¿puede venir a predicar? Señor, está bien. Sana mi corazón y sí voy. Y me fui como a los 2 meses fue. Porque al mes me hablaron y al mes fui. Y ese día
Todavía no bajaba yo bien del púlpito cuando una hermana se acercó y me trajo un vaso de agua de limón, así sabroso. Y luego nos trajeron 2 porque iba mi hijo otra vez conmigo. Y luego nos trajeron un plato de enchiladas así. Para los que ustedes que están ayunando, eran unas enchiladas con bastante crema y queso. Y le dije, Dios, perdóname. Porque yo ahora sí vine sin poner mis ojos en los dineros del hermano, de los hermanos, dije. Y todavía para llegar al coche hay una tienda, ahí estaba un hermano. Me dijo, órale hermano, su Coca-Cola. ¿Saben qué es mi delirio? Pero entendí una cosa, que tú tienes que confiar en Dios y no en el dinero de la gente, o tienes que confiar en Dios y no las cosas terrenales. Y para terminar, vino hace años también, ya como unos 10 años, vino el líder de los varones y me dijo, hermano, ¿qué no se va a poner guapo? Dice, porque iban a salir a una salida y dice, ¿qué no se va a poner guapo? Dice, con una ofrenda para los varones. Y mientras él me estaba diciendo, me dijo Dios, no les des nada, que aprendan a confiar en mí. ¿Está bien? Y les dije, ¿saben qué? Dios me dijo que no les dé nada. Pónganse a orar y busquen a Dios. Y Dios les va a tener misericordia de ustedes. Y se fueron y se encontraron con un hermano, les dieron un ray, los llevaron a su casa a comer. Les dije, ya ven, y ustedes aquí molestándome que yo les dé dinero. Le digo, pónganse confianza en Dios. Hermanos, la Biblia es bien clara. Leo desde el 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Amén. Y no se olviden de las obras de Dios. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en tu vida. Y acuérdate de las maravillas que Dios Altísimo ha hecho en tu vida. Y cuéntale a tus hijos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntale a tus nietos. ¿Sí? Y termina diciendo la palabra, el verso 7. Y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Hermano, guarda las palabras de Dios, los mandamientos de Dios. Y que todo lo que hemos hablado, esto Dios lo ha encomendado a los padres. No sé, pero yo sueño con mis hijos. Le digo a mi nieta, le digo, hija, ora por los alimentos. Y ora, a sus 5 años ora. Primero le enseñé orando por ella, guiándola, y ahora ella lo hace sola. Y luego, como sabe, a veces que estamos comiendo, voltea y me dice, yo oro, abuelito. Pues órale, aprenda a confiar en Dios. Así es que, mis hermanos, papás, para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que la palabra de Dios siga fluyendo, recae sobre ti, recae sobre nosotros. Inclina por un momento tu rostro. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento que Dios quiere usar para que la iglesia se siga fortaleciendo, para que la iglesia siga creciendo, para que el reino de Dios se siga extendiendo. Eres tú, somos tú y yo, mis hermanos. Y empieza con nuestros seres queridos desde los niños. Y te transmito esto porque soy padre y soy pastor. Y yo quiero que tú vivas en bienestar delante de su presencia.